Muy bienvenida, Iglesia TVB. Muy bienvenidos especialmente quienes nos visitan hoy por primera vez. Es mi deseo que Dios durante esta mañana pueda bendecir nuestras vidas de manera muy especial. Querida Iglesia, debo informarles que nuestra hermana Fabiola Seguiel partió a la presencia del Señor. Ella junto a su esposo José fueron un ejemplo de fidelidad al Señor y también a nuestra congregación. Nos alegramos por la esperanza bendita de que ella ahora está finalmente descansando en los brazos del Señor. Y al mismo tiempo nos alegramos de que un día podremos vernos en aquel nuestro hogar celestial. Pedimos a Dios que pueda consolar a su familia y recordar pasajes como el que el Señor nos dejó en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, que nos recuerdan lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a descansar en esta maravillosa y gloriosa esperanza. Hoy es un día especial. Es un día especial porque vamos a dedicar esta reunión a pensar en nuestra responsabilidad intercesora, por un lado, pero también vamos a pensar en aquella tarea maravillosa que Dios nos dejó y es una tarea fundamental para todos sus hijos y que se resume muy bien en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que es el versículo que debemos memorizar para esta semana. Dice Marcos, capítulo 16, verso 15, Id y predicad el evangelio a toda criatura. Así de simple, pero así de tremenda también es la tarea. Este es un desafío que no está sujeto a edad, a lugar, a tiempo. Es nuestro desafío hoy para la iglesia. Así que les pido, como cada semana lo he hecho, que por favor lo memoricen en familia y mientras lo memorizan y lo repiten, puedan pensar de qué manera están cumpliendo y de qué manera deben cumplir esta responsabilidad. Una vez más, bienvenidos. Nos sentimos muy contentos de poder tener la libertad de reunirnos como iglesia para abrir la Biblia y ser desafiados por Dios. Les pido que tengamos un momento de oración para justamente pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de poder reunirnos en tu nombre, de abrir tu maravillosa palabra y de ser desafiados por ti a vivir conforme a lo que allí tú has establecido para nosotros. Queremos hoy día cumplir con nuestra responsabilidad de interceder por aquellos que sufren, por aquellos que están en persecución, pero queremos también cumplir con la tarea que tú nos dejaste a nosotros, aprovechando la libertad que tenemos. Permite que todo lo que hoy vamos a escuchar, vamos a ver, sea un desafío muy práctico en nuestras vidas. También quiero pedir para que puedas traer el consuelo, el aliento que necesita la familia de nuestra querida hermana Fabiola. Gracias por su vida, gracias por su ejemplo. Ahora pedimos que tu mano de amor nos anime y nos fortalezca para que podamos continuar adelante desarrollando tu programa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy cantaremos himnos hermosos que nos inviten a estar pensando, orando por la iglesia perseguida en el mundo. Comenzamos cantando este himno que nos invita justamente a estar pensando en ello, en
Vamos a sembrar. Cantamos, dice: en la madrugada es el evangelio, sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gramillas, hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego a cosechar, las gramillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego a cosechar, las gramillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros que Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego a cosechar, las gramillas llevaremos al Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas de TEV. Como bien saben, hoy día es el domingo de la Iglesia Perseguida. Y como iglesia nos queremos unir en oración para estar orando, hermanos, por nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos en este momento, en diferentes partes del mundo, solamente por el hecho de creer en Cristo. Así que, hermanos, a lo largo de este culto vamos a ir proyectando diferentes videos hablando sobre estos países. Y los invito a que con un lápiz y un papel puedan ir escribiendo cosas que le llamen la atención, para más tarde estar orando por esas peticiones en particular, porque sabemos que diferentes hermanos tienen diferentes necesidades. Así que los motivo, hermanos, a estar atentos y también dispuestos para interceder por nuestros hermanos. Así que para comenzar, hermanos, los voy a dejar con un video sobre Corea del Norte, país del que estuvimos aprendiendo durante el mes anterior. Corea del Norte. Datos generales. Nombre oficial: República Popular Democrática de Corea. Capital: Pyongyang. Religión: ateo 71.3%. Religión local: 12.3%. Cristianismo: 2.0%. Budismo: 1.5%. Y otros: 12.9%. Política interior Corea del Norte. Régimen totalitario dinástico. Es posiblemente el país más aislado e inaccesible del planeta. El fallecimiento de Kim Jong-il en 2011 y la sucesión del más joven de sus 3 hijos, Kim Jong-un, dieron comienzo a la era política actual. Corea del Norte es el país más cerrado no solo para el Evangelio, también para todo el mundo, ya que el gobierno ejerce mucho control sobre las personas y la información que pueden recibir o transmitir. El poder ha sido transmitido desde hace 3 generaciones y en todo este tiempo se ha hecho un régimen totalitario que ha generado innumerables abusos a los derechos humanos de los norcoreanos. Hoy en día, las torturas y el maltrato siguen vigentes, existiendo campos de concentración en el país donde se cometen los abusos más atroces en contra de hombres, mujeres y niños. También tienen un sistema de castas que divide a la sociedad en 3 categorías: los leales, quienes son familiares de los fallecidos en la guerra de Corea y tienen derecho a vivir en la capital;
A la segunda casta se le conoce como los vacilantes y está compuesta por artesanos o pequeños comerciantes repatriados de China y viven vigilados de manera estrecha. La tercera categoría la conforman los hostiles, compuesta por los familiares de aquellos que fueron opositores al régimen de Kim II-sung y por los familiares de personas que huyeron de Corea del Sur. Ellos están sometidos a los trabajos más peligrosos y denigrantes, tienen comida racionada y también son discriminados. Cristianismo en Corea del Norte. Existen cerca de 300.000 cristianos en el país. Todos ellos tienen que esconderse a causa de su fe, ya que si son descubiertos, pueden ser enviados a los campos de trabajo forzoso para morir de hambre o ser torturados. Los cristianos son vistos como elementos hostiles en la sociedad, que deben ser erradicados. Debido al constante adoctrinamiento que existe en todo el país, los vecinos o miembros de la familia deben de estar vigilantes y de notar algo extraño o sospechoso, avisar a las autoridades. Aunque parezca extraño, los niños son el blanco más fácil e incluso ellos delatan a sus padres. Por esa razón, los padres no comentan nada con sus hijos hasta que son más grandes. En Corea del Norte, cuando se castiga a un miembro de la familia, se castiga a 3 generaciones. Por eso, es necesario que la Iglesia se levante para interceder por esta nación, por fortaleza para todos aquellos cristianos que en silencio permanecen fieles a su fe, aunque no tengan quizás una iglesia donde congregarse. La palabra del Señor dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda. Isaías 6, 1 al 9a. Cantemos este coro que dice: envíame a mí. Lindas voces para cantar. Dice: la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Hagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Ahora, hermanos, los quiero invitar a ver un video sobre Afganistán, que recuerden es uno de los países del que estuvimos aprendiendo durante este mes, en el cual hay un gran conflicto militar y también los cristianos están siendo muy perseguidos en ese lugar. Así que, hermanos, los invito a ver este video y recuerden tomar nota para después estar orando por este país.
Afganistán. Nombre oficial: República Islámica de Afganistán. Capital: Kabul. Dirigente: Presidente Ashraf Ghani. Población: 37,2 millones. Religión principal: Islam, 99.7%. Otros, 3%. Gobierno: República Islámica. Afganistán es una república islámica, por lo que las demás religiones se consideran extranjeras y no permiten que los afganos profesen otra religión u otra fe distinta al Islam, siendo esta la razón que hace que sean hostiles hacia los cristianos. El país en la actualidad se encuentra en una guerra con Estados Unidos por los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, hecho que ha cumplido un periodo de casi 2 décadas. A partir de ese ataque, Estados Unidos culpó a Osama Bin Laden, quien fue escondido por los talibanes, y a su red Al-Qaeda. Los talibanes son un grupo extremista radical que durante 19 años ha soportado la guerra. Ellos manifiestan que su deber es defender a los demás miembros de su grupo y consideran sus muertes como símbolo de adoración hacia Alá, ya que juzgan esta guerra como una causa justa para establecer su yihad, la guerra santa en favor del Islam. Esto es, establecer el Islam como creencia en todo el mundo. Las mujeres son un sector segregado en la sociedad afgana debido a las leyes impuestas por los talibanes, así como por el mismo gobierno. Ellas tienen prohibido decir su nombre a cualquier persona que no sea su esposo, y si llegan a hacerlo, pueden ser golpeadas por sus esposos. También viven con mucha culpa porque el honor de la familia recae sobre ellas. Es por eso que obedecen y sirven a su familia. Cuando un afgano abandona su fe, es considerado un enajenado, que puede ser llevado hasta un hospital psiquiátrico por su propia familia a fin de que ellos restablezcan su honor dentro del Islam. Oremos porque en medio de la guerra, los cristianos musulmanes tengan fortaleza, porque las mujeres puedan tener un encuentro con Cristo y su honor e identidad sean restauradas. Oremos por los musulmanes convertidos al cristianismo, que tienen que enfrentarse a sus familias por la causa de Cristo, para que permanezcan fieles. La palabra del Señor dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cantemos este himno que nos invita a hablar sin temor y habla por Cristo a todo el mundo, a aquel pueblo perseguido, que pueda estar por ellos y con ellos, orando, pidiendo por ellos. Dice así: cantamos todos, ¿ya? Dice: no te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todos debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador,
la vida que te da. Si tan solo en él por siempre fiares, él con bien te saciará. No te den temor, no te den temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te den temor. Ahora, hermanos, vamos a ver un video sobre Somalia. Recuerden que Somalia es este país donde existe un grupo extremista llamado Al-Shabaab, los cuales dijeron públicamente que su principal objetivo es eliminar a todos los cristianos del país. Sabemos que esta persecución no solo viene de este grupo terrible, sino que también de parte de las familias en muchos casos. Así que, hermanos, estemos atentos para ahora anotar cosas sobre este país y los dejo con el video. Somalia. Nombre oficial: República Federal de Somalia. Capital: Mogadiscio. Dirigente: Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed. Población: 15.6 millones. Religión principal: Islam. Somalia es un país islámico. Como otros países, Somalia también se encuentra bajo el control de un grupo extremista islámico llamado Al-Shabaab, quienes públicamente han declarado que su principal objetivo es limpiar todo el país para que ya no haya presencia del cristianismo. El país está sumido en la violencia desde 1991, cuando señores de la guerra derrocaron al líder Mohamed Siad Barre. Terminando este derrocamiento, se enfrentaron entre ellos. A partir de esta fecha, Al-Shabaab se ha atribuido cada ataque que se ha perpetrado en el país. A causa de esto, en el año 2018, cerca de 21.000 somalíes dejaron el país debido a la violencia que viven a diario. Somalia es uno de los países que ha tenido mayor desplazamiento de personas hacia otros lugares, en busca de una mejor calidad de vida. Los niños son los más vulnerables cuando existen estos desplazamientos, ya que no cuentan con los recursos necesarios y las medidas de salubridad son pocas, por lo que también se desencadenan muchas más enfermedades. El Consejo Noruego de Refugiados estimó que cerca de 55.000 niños somalíes sufren malnutrición severa, lo que les pone en riesgo de muerte. Existen muchos niños que también son reclutados por los regímenes islámicos para la guerra. Muchas ONGs están trabajando por cuidar los derechos de los niños, así como para resguardarlos de la guerra, debido a que ésta deja secuelas psicológicas muy fuertes en los pequeños. En los últimos años, Al-Shabaab ha intensificado la búsqueda y el exterminio de los cristianos, presionando a las familias para que también entreguen a los miembros que se han convertido al cristianismo. En medio de esta crisis humanitaria, es necesario que se levanten cristianos para orar e interceder por esta nación. Oremos por misioneros que puedan trabajar entre las diferentes ONGs para llevar esperanza a quienes han perdido todo. Intercedamos por los niños somalíes que son reclutados para la guerra o han quedado huérfanos, y por todos aquellos que han perdido a seres queridos en medio de este conflicto. Bueno, hermanos, tras la visualización de esos videos, creo que ya tenemos una idea bastante clara de motivos, razones para estar orando por nuestros hermanos en países perseguidos. Así que ahora, donde quiera que estén, los voy a invitar, hermanos, a que nos tomemos unos minutos para, como iglesia, tal vez estando separados, estando lejos unos de otros, pero, hermanos, estando juntos, vamos a orar por todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Ahí pueden orar por los motivos que escribieron en ese papelito. Y también, hermanos, recuerden que no solamente estos países son perseguidos, sino que existe persecución a cristianos en muchas partes del mundo.
Y hermanos, también los motivo a que estemos orando también durante el día y durante también la semana, el mes, el año y todo, hermanos, porque lamentablemente no todos tienen la misma libertad que nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar. Como cada semana, tenemos el versículo de memoria, que para hoy será el que está en Marcos 16:15, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cantemos este coro que dice así. ¿Listos para cantar? El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, sacar las almas a saltar, para el cielo así poblar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.
En el 2020, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos u hostigados en todo el mundo por razón de su fe. Eso representa mucho más que la población total de países como Brasil y Estados Unidos, y sin embargo, todos estos cristianos permanecen invisibles y desconocidos para grandes sectores de la comunidad internacional y la opinión pública. Esto es lo que reporta el Ministerio Internacional Open Doors, en español Puertas Abiertas, institución que ha documentado el estado mundial de la persecución de los cristianos durante al menos 60 años y que ha denunciado de forma valiente todas las situaciones y formas de hostigamiento que los creyentes en Cristo enfrentan. Bienvenidos a este análisis sobre la persecución de los creyentes en 2021. El pasado 13 de enero, Puertas Abiertas hizo pública la lista de los 50 países donde es más peligroso ser cristiano en 2021, tomando como referencia el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020. La lista documenta los países que, bien sea por sus estructuras políticas o por discriminación, pretenden eliminar el cristianismo de su historia o hacer su práctica mucho más difícil. Este año, el documento presentado por Puertas Abiertas refleja un panorama en el que la persecución se ha recrudecido y en el que las perspectivas de mejora parecen distantes. La lista actual presenta solo dos niveles de persecución: extrema y severa. En el último año fueron asesinados 4.761 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio cada día 13 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio. Una cifra que contrasta en gran medida con la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 8 cristianos. El país en el que se registraron más muertes violentas de cristianos en 2020 fue Nigeria, con más de 3.500 asesinatos, los cuales fueron perpetrados por milicias locales asociadas a redes islamistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda, y por los clanes enfrentados allí por los recursos naturales escasos. La pandemia, por su parte, un evento que tomó al mundo por sorpresa, ha aumentado el grado de hostigamiento y discriminación al que muchos creyentes son sometidos. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 ha servido como una excusa que se ha usado para profundizar la represión de nuestros hermanos. A los creyentes de las zonas rurales frecuentemente se les ha negado la ayuda y muchos de ellos allí se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos asociados al narcotráfico y las economías ilegales han consolidado su control en medio de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no se sometieron a la voluntad de tales grupos fueron agredidos, amenazados e incluso asesinados. Por este motivo, México ha vuelto al ranking, ubicándose en el puesto 37, mientras que Colombia ascendió al puesto número 30. Por otra parte, México y Colombia, junto a Eritrea y Etiopía, son las únicas naciones de mayoría cristiana en esta lista donde los creyentes en Cristo enfrentan más dificultades para la práctica de su fe. Nuevos países han entrado a la lista de este año, como Comoras, que negó la libertad de religión a sus ciudadanos y que ha llegado a este ranking ubicándose en el puesto 50. Otros países que están clasificados en la lista de persecución extrema, como la República Democrática del Congo y Mozambique, se han convertido en puntos esencialmente críticos donde la violencia islamista contra los cristianos está en alza. De todas las naciones donde se persigue a los cristianos, Corea del Norte continúa siendo donde más persecución existe, permaneciendo en el primer lugar por 20 años consecutivos debido a que el régimen comunista de este país
ejerce un control extremadamente fuerte sobre la vida de sus ciudadanos y restringe ampliamente la libertad de culto. Sin embargo, 20 países de la lista mundial de persecución son más violentos y mortíferos para los cristianos que Corea del Norte. Entre ellos se destaca Nigeria, la República Democrática del Congo y Pakistán. China, por su parte, ha intensificado la vigilancia a los cristianos y ha arrestado a 1.147 de ellos, siendo ahora el país en donde más detenciones de cristianos se presentan. Al mismo tiempo, a nivel mundial las detenciones de cristianos ascendieron a 4.277, lo que representa un aumento en más de 500 detenciones, ya que en el 2019 estas habían llegado a las 3.711. Los ataques y cierres forzosos de iglesias ascendieron a 4.488 en todo el mundo, una cifra que, si bien es menor que la del 2019, todavía es más alta que la del 2018, año en el que se presentaron 1.847 ataques o cierres de iglesias. China registró 3.088 cierres de iglesias, en Nigeria se presentaron 270 ataques a iglesias y en México se presentaron 61 ataques, lo que nos recuerda que la violencia contra los cristianos está muy cerca de cualquiera de nosotros. Dentro del informe se destacan además 4 grandes tendencias que muestran cómo y en qué circunstancias los cristianos son perseguidos. La primera es el uso de la pandemia como una vía de discriminación contra los cristianos. Se documentó la discriminación en la recepción de ayuda contra la pandemia en Etiopía, Malasia, Nigeria, Vietnam y en múltiples países de Oriente Medio. Otra tendencia es el aumento de la vigilancia digital, siendo China la nación donde este tipo de controles y restricciones han proliferado con más fuerza. Allí se han señalado casos en los que se vigila la actividad en línea y en los que los circuitos cerrados de televisión, junto con sistemas de reconocimiento facial, están siendo usados por agentes gubernamentales para monitorear la actividad de los creyentes. Sistemas similares están siendo usados en la India, país en el que el fuerte nacionalismo ligado al hinduismo busca moldear una identidad nacional en la que otras religiones son rechazadas. En tercer lugar, se observa la tendencia de la ciudadanía ligada a la fe, ya que en países como la India, Myanmar o Turquía solo se considera como ciudadanos a aquellos que practican la fe mayoritaria de estos países, mientras que los que profesan otras creencias religiosas son discriminados o incluso se niega la ciudadanía y demás derechos fundamentales. En Turquía, el gobierno reconvirtió la antigua catedral cristiana y posterior museo de Hagia Sofía en una mezquita, un movimiento que ha amenazado con hacer más difícil la vida de los cristianos en este país. La cuarta gran tendencia es la creciente oleada de ataques islamistas a los cristianos, los cuales no se detuvieron a pesar de la pandemia y continuaron con especial fuerza en países como Nigeria, Libia, Pakistán, Yemen y Siria. Puertas Abiertas señala que en el África subsahariana los cristianos han enfrentado hasta un 30% más de violencia que en el año anterior, mientras que en la región del Sahel la violencia islamista se ha recrudecido debido a factores como la pobreza, la injusticia social y la ausencia de gobiernos fuertes que puedan hacer frente a los grupos yihadistas. Puertas Abiertas documenta también 8 fuentes primarias de persecución, siendo estas la opresión islámica, presente en 5 de los 12 países donde la violencia contra los cristianos es extrema; la persecución por clanes, presente en Afganistán, Somalia, Qatar, Laos, Nepal y Omán; la persecución en dictaduras, presente especialmente en 5 naciones: Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán y Brunei; el nacionalismo religioso, la opresión en naciones comunistas o postcomunistas,
la discriminación denominacional, la persecución debido al crimen organizado y la intolerancia secular. Todos los datos aquí comentados han sido tomados del Ministerio de Puertas Abiertas. Sabemos que la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también, a pesar de las múltiples circunstancias de sufrimiento por las que muchos creyentes atraviesan. Por eso confiamos en su promesa de que estas circunstancias serán superadas en la consumación de su reino. Sin embargo, queremos terminar este informe haciendo un llamado a todos los cristianos a que se unan en oración por nuestros hermanos perseguidos y a que el reconocimiento de la persecución pueda impulsarnos a tomar acciones como la donación a los grupos misioneros y a las organizaciones que velan por los derechos de los cristianos en el mundo, así como a la ayuda a la evangelización y la denuncia en aquellos lugares donde las comunidades eclesiales enfrentan graves peligros. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma te toca esta realidad? ¿Crees que hay alguna forma en la que tú y tu iglesia local pueden ayudar a nuestros hermanos perseguidos? ¿Conoces alguna historia de cristianos perseguidos cerca de ti? ¿De alguna forma tú y tu comunidad se han visto afectados por la persecución? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. La palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿quién irá? ¿Cantamos? Dice: ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados.
dado, todo por la causa del Señor. Este día hemos sido desafiados a mirar más allá de la frontera, a llorar con los que lloran. Y sin lugar a duda, ese es un muy buen ejercicio. Permítanme mirar unos minutos lo que dice Dios respecto al sufrimiento por causa de su nombre. Sí, la Biblia habla bastante acerca de eso. Y en alguno de los pasajes que pude investigar, encontré lo siguiente. Siéntanse bienaventurados o dichosos cuando padezcan persecución a causa de vivir en mi justicia, de mi perdón, de esa nueva vida que yo les doy. Siéntanse dichosos cuando les aborrezcan, cuando se aparten de ustedes y les digan cosas feas por causa de mi nombre. Siéntanse dichosos cuando por confiar en mí y seguir mis enseñanzas les ofendan, les persigan y digan toda clase de cosas malas mintiendo. Y es una posibilidad cierta que por vivir una vida piadosa a través de Cristo sean perseguidos. Y cuando sean aborrecidos, recuerden que primero lo hicieron conmigo. Recuerden también que nada de lo que hagan en contra de ustedes les va a separar de mi amor. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada podrá separarnos. Por ello, les pido que estén preparados y tengan la actitud correcta al momento de enfrentar todo tipo de adversidades como estas. Amen a quienes se transformen en sus enemigos. Bendigan a los que les maldigan. Hagan bien a los que les aborrezcan y oren por quienes les ultrajan y persiguen. ¡Wow! Tremendo. Es interesante que algunos, incluidos cristianos, piensan que la vida en Cristo no debe incluir el sufrimiento o que este no tiene sentido frente al mensaje de amor que la Biblia nos comparte. Pero el corazón del ser humano que está apartado de Dios, movidos por el, con minúscula, Dios de este mundo, o sea, Satanás, no han cesado ni cesarán de combatir en contra de todo lo que sea de Dios. Eso nos incluye. Hasta que Dios mismo diga, basta, no más. Ahora, esas mismas personas que a veces piensan que el sufrimiento no debe ser parte del desarrollo de la vida de un cristiano, se sienten orgullosos toda vez que recuerdan a mártires tales como los 77 inmortales acá en Chile, quienes un 10 de julio de 1882 dieron su vida en defensa de su patria. Frases que quedaron inmortalizadas, tales como los chilenos jamás se rinden, hacen que el pecho de todo chileno se llene de orgullo patrio. Ahora mi pregunta es, ¿vale la pena rendir la vida por su país? Tal vez muchos respondan sí. Pero pregunto algo mejor. ¿Vale la pena que personal policial o de rescate o bomberos esté disponible incluso hasta dar su vida por quienes no son su familia o por quienes no conocen? Sin lugar a duda, es absolutamente loable cualquier sacrificio temporal que realicemos por amor al prójimo. Es más, Cristo dijo que no hay mayor amor que aquel que da su vida por un amigo. ¿Cuánto más valioso entonces es vivir y disponernos a morir por un hecho mucho más sublime, de mayor connotación, porque estamos hablando de la eternidad? ¿Cómo es el vivir la vida cristiana? Compartir el mensaje del sacrificio más sublime, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, es sin duda un mensaje que permite que el ser humano pueda experimentar el perdón, una vida nueva, una vida eterna, algo que nadie ni nada puede ofrecer en este mundo. Eso debe llenar nuestro corazón de gozo, y un gozo sublime, un gozo permanente. Se relata la historia de una muchachita cristiana, de quien no tenemos nombre, por la que le llamaremos Kim,
que es un nombre bastante común en Corea, Kim. Ella, junto a sus padres, asistían a la reunión dominical en su ciudad. Vivía en Corea del Norte o vivían en Corea del Norte. Esto fue por allá por junio del año 1950. En ese tiempo se desata la Guerra Fría entre las potencias mundiales. Ese domingo estaba sucediendo todo normalmente en el templo donde ellos asistían, hasta que de una patada se abre la puerta principal. Y allí, en el dintel, 2 soldados armados ingresan ante el silencio absoluto de la congregación. Uno de ellos dijo: ustedes son nuestros amigos, ¿no? Como prueba de amistad, pasarán adelante, sacarán ese cuadro, escupirán y lo pisarán. Lo que los soldados querían simplemente era saber si ellos se iban a sumar a esa invasión comunista atea o no. Hubo silencio. Y entonces uno de los 2 soldados dijo: ok, si no lo hacen, estamos listos a matarlos. A lo que el pastor reaccionó. Subió, tomó el cuadro, lo puso en el suelo, lo escupió y luego lo pisó. Pensó que es solo un cuadro. Y debía cuidar además la vida de su congregación, claro. Luego de esto los líderes pasaron, hicieron lo mismo, los miembros, cada uno pasó adelante e hicieron lo mismo, pero Kim se quedó en su asiento. Fue la única que no se dispuso a obedecer el pedido. Uno de los 2 soldados se acercó y le preguntó: ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces en silencio pasó adelante. Dice la historia que se arrodilló ante el cuadro, lo limpió como pudo con el borde de su vestido, abrazó el cuadro y le dijo al soldado: si usted quiere que niegue a Jesús, jamás lo haré. Así que puede matarme. La historia termina diciendo que la única persona que murió ese día fue una muchacha muy jovencita, quien tuvo la valentía de no negar su fe en Jesús. Luego de eso, millones de coreanos fueron muertos por distintos motivos, muchos de ellos por ser cristianos. Hoy día Corea del Norte es el país número 1 en persecución al cristianismo. Hoy día quiero preguntarte, ¿qué harás tú? Aún tenemos en nuestro país la libertad para predicar sin oposición. Podemos interceder por quienes son perseguidos o por quienes queramos sin restricción en nuestros cultos de oración como en nuestra vida de comunión privada con Dios. Podemos todavía publicar mensajes evangelísticos en las plataformas virtuales. Todavía tenemos libertad de llamar por teléfono a quienes no conocen a Jesús, enviar cartas a familiares y amigos. Podemos contar nuestro testimonio de conversión. Podemos todavía abrir las puertas de nuestras casas para invitar a personas no cristianas a compartir un café con sabor a testimonio cristiano. Podemos comprar literatura, podemos repartirla entre nuestros vecinos. Podemos disponer nuestras vidas incluso para ir de manera esporádica o permanente a otro país para servir como misioneros. Y cuando llegue la persecución hasta acá, podemos estar listos para mantenernos firmes y para sentirnos bienaventurados o dichosos de ser desechados o perseguidos por la causa de Cristo. Y aún más, dispuestos a dar nuestra vida por ser parte de la familia de Dios y porque un cristiano nunca se rinde. Tengan por claro que no se va a levantar un monumento a los cristianos inmortales. No harán canciones en recuerdo. Pero sí les aseguro, por lo que la Biblia nos enseña, que en el cielo se abrirán las puertas y oiremos una dulce y poderosa voz diciendo: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hoy ha sido una reunión diferente. Una reunión que no quisiera personalmente que solo quede grabada como el tiempo de intercesión por los países perseguidos, sino también una reunión que nos llevó a tomar decisiones firmes, sabiendo que el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Podemos hacer ambas cosas. Podemos orar por aquellos que sufren y podemos aprovechar la libertad que tenemos. Que Dios les ayude, como a mí también, a replantearnos esto de seguir a Cristo.
el de mirarnos y decirnos a nosotros mismos qué estamos haciendo por la causa de Cristo, cómo estamos viviendo, cuán aferrados estamos a esta vida y a las cosas que Dios nos ha prestado y cómo deberíamos reaccionar frente a aquello. ¿Qué decisiones pueden tomar? Hoy quiero animarles a que durante este día puedan pensar sobre estas preguntas y puedan tomar decisiones. Agradezco la participación de cada uno de ustedes en nuestra reunión de hoy. Agradezco el apoyo de todos aquellos que con fidelidad sirven al Señor. Y les invito a que el ejército de soldados cristianos pueda acrecentarse con la participación activa de aquellos que no están siendo parte constante de este trabajo. Y espero que tú seas uno de ellos que se dispone. Oremos. Padre, muchas gracias por el desafío que nos has hecho hoy. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el deseo de poder identificarnos con aquellos que sufren por tu causa. Nuestra oración sigue siendo para que tú puedas proveer de paz, fortaleza, consuelo, aliento, sabiduría a todos aquellos que están siendo víctimas de la persecución por la causa tuya. Y al mismo tiempo nuestra oración es para que nosotros no quedemos, Señor, tranquilos, no seamos inmunes a todo el llamado que tú estás haciéndonos como pueblo tuyo. Hay mucho que hacer. Hay ideas para crear en aquel templo que pronto esperamos ocupar. Tenemos un lindo grupo de creyentes conformando nuestra congregación. Señor, que nadie nos detenga. Ayúdanos, Señor, para que el fuego tuyo pueda impulsarnos y motivarnos a ser activos en la tarea que tú nos diste de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te